La víctima de este asesinato, Michael Peñalosa Chávez, tenía 44 años de edad, vivía en esa parcela hace una década, era ingeniero, padre de 2 hijas y trabajaba en una empresa donde era querido y apreciado por sus compañeros. Hoy sus seres queridos piden justicia y resultados en la indagatoria para encontrar a los responsables de su muerte. La semana pasada entraron 8 personas a su parcela, 8, y él alcanzó a llegar y se fueron. Esta vez las consecuencias fueron fatales. No me hicieron nada y siguen ocurriendo en este país, amigo. ¿Saben ustedes lo que todo el país, lo que es perder un hijo? La semana recién pasada, Michael Peñalosa Chávez ya había sufrido un robo al interior de su vivienda en Curacaví. Los vecinos estaban enterados y la preocupación era compartida. Curacaví se caracteriza por ser una zona tranquila, sin embargo no estamos exentos de eventos y en el último tiempo veníamos muy bien en las estadísticas respecto de la incidencia de delitos de este tipo. Pero las estadísticas son solo esos números. El delito se concretó y los mismos sujetos habrían regresado al lugar por lo que les faltaba, el vehículo del ingeniero de 44 años. Al menos eso creen sus seres queridos. El robo terminó en el atropello de Michael, quien hace solo un par de días había reforzado la seguridad de su domicilio. ¿Él hizo la denuncia respectiva? Por supuesto, si vinieron los carabineros. Oiga, como las 5 horas después, oiga. El primo nos decía que incluso invirtió en seguridad, estuvieron trabajando el fin de semana con mi hijo, porque yo no pude venir, pero vino un familiar y mi otro hijo y pusieron cámara. El hombre vivía hace 10 años en una parcela del sector de Los Hornitos, lugar al que se accede desde la Ruta 68 y donde los vecinos aseguran las casas estarían bastante retiradas. Pese a ello, los delincuentes lograrían su objetivo. Robaron el vehículo y se dieron a la fuga, arrebatándole la vida al ingeniero. Lo único que yo espero es que se haga justicia, amigo. Estos desgraciados se llevan en el auto de mi hijo y lo mataron. ¿Sabe lo que es eso? De verdad que da pena un trabajador, ingeniero, un hombre exitoso en la vida y todo lo que luchó en su vida se siente así. Entonces, ¿saben? Lo único que nosotros pedimos, por favor, las autoridades hagan algo. Yo sé que aquí ellos vienen a hacer su trabajo, yo sé que hacen su trabajo, pero esta hay gente más arriba. Michael Peñalosa era padre de 2 hijas de 23 y 11 años. Trabajaba en una empresa y había decidido migrar a Curacaví, según sus cercanos, debido a la poca seguridad que sentía existía en Santiago. Hasta ahora nada se sabe de los autores del delito, pero intuyen que se trataría de las mismas personas que estuvieron el jueves y la madrugada de este martes, 2 horas antes del delito, en la parcela de la víctima. Los vecinos temen por la seguridad en el sector. Hace 15 años atrás era un agrado vivir acá, vivir en Curacaví era un agrado, entonces hoy día ya no es un agrado ni siquiera vivir en la ciudad, y hoy día en el campo, que era algo agradable para vivir, ya es terrible. Ya lo decía la familia, el mensaje debe estar puesto sobre el sistema judicial y las investigaciones que permitan dar con los delincuentes. No es posible, de verdad es intolerable para nosotros que después de 5 días de haber hecho denuncias no tenga la justicia ningún indicio que nos permita dar con quiénes son los responsables de estos eventos. Michael trabajó años en la misma empresa. Sus compañeros, conmocionados por su pérdida, declinaron entregar declaraciones. Ellos se suman al luto de la familia, quienes siguen esperando que los peritajes y las indagatorias arrojen nuevos resultados para identificar, ubicar y castigar a los responsables de la muerte de este padre e ingeniero de 44 años. Bien, y vamos a conocer detalles en torno a la investigación por el homicidio de un ingeniero de 44 años, hecho ocurrido durante la jornada de ayer en Curacaví. Hay una investigación que está en curso hasta ahora sin detenidos y donde hay también gran conmoción por la muerte de Michael Peñalosa Chávez. Este hombre de 44 años, Nico Krum, quien deja también a 2 hijos. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Nico, buenos días. Hola Pato, hola Cari, ¿cómo están? Buen día. Sí, un hecho muy lamentable ocurre en una situación que también ha sido bastante controversial, donde si bien el desenlace de este hecho tiene que ver con un asalto, con un resultado fatal, hablamos también de 3 hechos puntuales. 2 ocurren la madrugada de ayer,
pero que por ahora se está investigando si se puede atribuir también a el hecho inicial. Vamos a ir recapitulando este caso porque ayer cuando llegamos al sector de Los Hornitos, allá en la comuna de Curacaví, nos fue contando la propia familia de Michael Peñalosa un poco de los antecedentes de este caso. Y es que hace una semana aproximadamente, él fue víctima de un asalto en su propiedad, pero en aquel entonces él no estaba en el lugar, sí se da cuenta porque aparentemente los vecinos le avisan, llega al lugar y ahí verifica que en su casa ingresó un grupo de sujetos que le robaron especies, mayoritariamente electrodomésticos, un televisor, teléfono celular, y ese día también los sujetos se robaron la copia de la llave del auto. Eso a él ya le generó una preocupación y por lo mismo estuvo los últimos días bastante pendiente de qué podía ocurrir. Y ayer, durante la madrugada de ayer, a eso de las 3 de la mañana, él siente ruido, va al exterior, verifica lo que estaba ocurriendo y se da cuenta que la puerta de su auto estaba abierta. De inmediato avisa a Carabineros, llegan ellos al lugar, le toman su declaración y luego de eso, de inspeccionar el lugar también en compañía al dueño de casa, se va esta patrulla del lugar y es ahí cuando estos sujetos reaparecen, lo van a abordar cuando él estaba en el auto todavía, lo hacen bajar del auto y ahí se presume que él también habría intentado frustrar este hecho cuando los sujetos terminan atropellándolo y lamentablemente provocándole la muerte. Ese fue el resultado de esta seguidilla de hechos donde lamentablemente esta persona, si bien logró dar aviso a las autoridades, a familiares, a cercanos, lamentablemente los delincuentes arremetieron en contra de él. Todo esto ocurre en el sector de Los Hornitos, en un sector donde hay parcelas y donde en este caso Michael Peñalosa vivía hace más de 10 años en aquel lugar, vivía solo en su casa y aparentemente aquello también era información conocida por este grupo de delincuentes. Vamos a revisar declaraciones de sus familiares quienes ayer nos señalaron lo siguiente. No hicieron nada y siguen ocurriendo en este país, amigo. ¿Saben ustedes lo que todo el país, lo que es perder un hijo? ¿Quién hizo la denuncia respectiva? Por supuesto, si vinieron los carabineros. Oiga, como las 5 horas después, oiga. El primo nos decía que incluso invirtió en seguridad, estuvieron trabajando el fin de semana. El fin de semana con mi hijo, porque yo no pude venir, pero vino un familiar y mi otro hijo. Y pusieron cámara. Lo único que yo espero es que se haga justicia, amigo. Estos desgraciados se llevan en el auto de mi hijo y lo mataron. ¿Sabe lo que es eso? De verdad que da pena un trabajador, ingeniero, un hombre exitoso en la vida y todo lo que luchó en su vida se siente así. Entonces, ¿saben? Lo único que nosotros pedimos, por favor, las autoridades hagan algo. Yo sé que aquí ellos vienen a hacer su trabajo, yo sé que hacen su trabajo, pero esta hay gente más arriba. Y si esa gente no hace algo, ahora mismo, imagínate, cómo se va el vehículo y qué va a pasar, cómo se pierde un vehículo de la nada. Entonces, por favor, lo busquen y se haga justicia. No puede ser que esto que... ¿Cómo ocurrió todo? Porque esto no es un lugar conocido, probablemente se habla de un dato. No, sí, mira, lo que pasa es que a él le robaron la semana pasada, como decíamos ya anteriormente, y ellos volvieron. Bueno, Nico, según lo que ha ido trascendiendo además, los antecedentes que se van conociendo, se ha consultado también en su entorno familiar o amigos, quienes dejaban entrever que este ingeniero de 44 años se había ido a vivir a esa zona, una zona mucho más, se entiende o uno cree, tranquila, justamente por una sensación de inseguridad que había acá en Santiago. Por lo tanto, es por eso que hace un tiempo, él hace un par de años, había decidido irse a vivir a esa zona, pero acá ya también sus cercanos nos relataban de estos episodios que habían ocurrido durante este último tiempo. De hecho, con relación al último robo, él había tomado algunas medidas de seguridad para poder reforzar su casa, además para no ser víctima nuevamente de la delincuencia. Pero lamentablemente llegan nuevamente estos mismos, podrían ser los mismos delincuentes o algunos de ellos, porque acá alguna información ellos tenían al momento de regresar y buscar directamente este vehículo. ¿Y qué es lo que se sabe sobre estos delincuentes? Aparentemente estos llegan a pie o habrían sido dejados por algún otro sujeto en algún vehículo. Sí, en esta ocasión se presume que ellos llegan a pie. La vez anterior, ahí se está tratando de verificar si es que había otra persona facilitándoles algún vehículo o ayudándolos también con un auto para el escape, pensando en la primera ocasión.
Y otra cosa relevante, Pato, que es lo que tú señalabas, es muy probable que sean los mismos sujetos, porque en el primer robo de hace una semana atrás, entre todas las cosas que a él le roban la copia de la llave de su auto. Y ayer, cuando ocurre este lamentable hecho, cuando Carabineros encuentra a esta víctima fatal, se dan cuenta que entre sus pertenencias contaba con la llave del vehículo, es decir, los sujetos se llevaron el auto efectivamente, pero con la copia de la llave. Por ende, sí o sí tiene que haber un vínculo entre los sujetos del robo inicial y quienes ingresaron ayer también a esta vivienda ahí en Curacaví. Sector que tú decías, Pato, está bastante alejado. Él se fue hace más de 10 años a vivir hasta este lugar por tranquilidad, por seguridad, pero también hace un buen tiempo su familia ayer nos comentaba que también le estaban a él recomendando poder acercarse más hacia acá, hacia Santiago, debido a que él todos los días se trasladaba particularmente a la comuna de Maipú a trabajar, porque ahí tenía algunos de sus trabajos, particularmente se dedicaba al rubro de la construcción. Este ingeniero de 44 años, padre de 2 hijas, y por lo mismo él constantemente venía acá hacia Santiago. Tenía un trayecto más o menos largo, considerando que todos los días viajaba por lo menos 1 hora hacia el trabajo y lo mismo de vuelta, pero era parte de su rutina. Él estaba acostumbrado, era también alguien conocido en el sector por los vecinos, quienes lamentaron obviamente todo lo que ocurrió ahí respecto de este hecho, y quienes también aprovecharon para ir levantando el tema de la seguridad, para poder ir comentando también el tema de la necesidad de ir reforzando los patrullajes en ese sector, y por lo mismo el municipio también ayer estuvo presente en el lugar, dando cuenta de coordinaciones que se van a empezar a realizar entre ellos como municipalidad y también entre el Estado, entre el gobierno a través del Ministerio de Seguridad. Puntualmente la policía ahora está tratando de indagar la conexión entre estos dos casos, entre lo que ocurre hace 7 días atrás, pero también lo que ocurrió en la madrugada de ayer, donde por ahora los sujetos también están obviamente siendo foco de una indagatoria. Vamos a revisar qué han señalado los vecinos del lugar. La semana pasada entraron 8 personas a su parcela, 8, y él alcanzó a llegar y se fueron. Esta vez las consecuencias fueron fatales. Hace 15 años atrás era un agrado vivir acá, vivir en Curacaví era un agrado, entonces hoy día ya no es un agrado ni siquiera vivir en la ciudad, y hoy día en el campo, que era algo agradable para vivir, ya es terrible. Entonces, pero yo no me voy a ir, ni nadie de los que están acá se van a ir, no vamos a retroceder ante la delincuencia y ante todo lo que está pasando. Vamos a seguir acá y vamos a hacer fortaleza para que todo esto salga bien. Es lamentable, lo siento demasiado por Michael, es una muy buena persona. Ahora, aquí es evidente, Nico y Pato, que estos delincuentes no se amedrentaban con nada. Y prueba de ello es que ni siquiera les importó que ese mismo día Carabineros fuera al lugar a revisar el sector frente a un llamado que hizo el propio Michael antes. Estos sujetos se supone que llegan a las 3:30 de la mañana a merodear por el lugar, y Michael, mientras duerme, escucha ruidos. Ante esos ruidos llama a Carabineros va al lugar, chequea el entorno, y al parecer lo que hacen estos delincuentes es esconderse, observar a Carabineros, esperar que Carabineros se vaya para luego regresar a las 5 de la mañana a intentar robar el auto. Bueno, se aprovechan también seguro de las condiciones de la zona, Nico, porque es una zona además de vegetación. O sea, no solamente habían vuelto a robar 3 veces ahí, sino que además lo hacen 2 veces el mismo día, ¿no? Sí, es totalmente incomprensible el descaro de estos sujetos, y también que es una zona que, si bien no está tan alejada de la Ruta 68, es un lugar que hay que conocerlo, hay que tener noción de que está ubicado este punto con estas parcelas ahí, porque si uno va transitando por la Ruta 68 no lo ve por la autopista, y desde el lugar nosotros tampoco veíamos la autopista, la carretera como tal. Por ende, estos sujetos tenían alguna información respecto de los caminos para llegar hasta este punto, y que también ahí por lo menos habían cierta cantidad de casas que tienen una distancia considerable entre ellas, y que por ahí también en este caso Carabineros está tratando de poder aclarar el punto de acceso de estos sujetos, porque es lo más probable que ellos hayan ingresado hasta este lugar a pie en esta ocasión del día de ayer, considerando que iban únicamente por este botín, que era el vehículo en este caso de Michael, y donde ayer, incluso cuando se le consulta por este hecho al ministro de Seguridad, Luis Cordero, él
entrega antecedentes de esta situación. Sin duda también lo primero que hace es entregar las condolencias a la familia de esta víctima, pero él también señala que cuando va este dispositivo de Carabineros al lugar, esta patrulla, toma la declaración, en este caso de Michael, realizan una especie de búsqueda por el lugar, por distintos rincones de esta parcela, con el mismo dueño de casa para verificar si es que había alguna situación anómala, y una vez que se dan cuenta que no hay nada al respecto, se va esta patrulla. Y ahí pasan un par de minutos y se da lo que decía Cari acá, que los sujetos se aprovechan de esto para ir finalmente a cometer este delito, y donde incluso por ahora se baraja una hipótesis que hablaría que una vez que Carabineros se fue del lugar, Michael incluso se quedó un rato dentro de su camioneta, y que precisamente los sujetos, cuando lo abordaron, él habría estado dentro de la camioneta. Y es ahí cuando a él lo bajan a la fuerza, lo agreden y terminan atropellándolo en la huida, donde también botaron el portón, esta reja que estaba cerrando el acceso a este lugar, que hablábamos ayer de un condominio, pero más bien es una comunidad donde tienen una ruta, un camino, en este caso en común, en los accesos de las casas, y por eso que también hablábamos de este concepto de condominio. Pero aquí no estamos frente, por ejemplo, a un lugar con un sistema moderno de televigilancia, con instalación de cámaras, sino que toda la seguridad y las medidas que se han ido tomando han sido a propósito de hechos de estas características, y también a través de la propia organización de los mismos vecinos, quienes se han coordinado a través de grupos de WhatsApp, instalando cámaras, avisándose también entre ellos, prendiendo alarmas. Pero esa es parte de la labor que hacen ellos como comunidad, organizándose, y que no tiene que ver, por supuesto, con lo que en este caso debiese hacer la autoridad respecto de incorporar medidas en ese lugar, poder garantizar también a las personas de este sector que no dependa de ellos los estándares de seguridad en el lugar. Y eso es lo que también ayer se discutía un poco a propósito de este hecho, que evidentemente lo más lamentable acá es el desenlace de este caso, que es la muerte de Michael Peñalosa. Pero esto también deja entrever que hoy hay un nuevo fenómeno, podríamos decir, en estos lugares más rurales, donde si bien hay una menor incidencia de delitos, como hay acá, por ejemplo, en la zona más urbana de la región metropolitana, igualmente hay casos donde incluso los propios vecinos ya vienen dando cuenta de hechos que tienen que ver con asaltos, no con una conclusión y un desenlace tan terrible como este, pero sí con asaltos que en este caso han ido cambiando un poco la percepción de la seguridad de los mismos vecinos. Y ayer el alcalde también de la comuna de Curacaví, Cristian Hernández, hablaba al respecto de esto, solicitó también más apoyo al gobierno para poder reforzar la seguridad, pero para conocer más detalles de aquello vamos a escucharlo precisamente a él, al alcalde de Curacaví. Curacaví se caracteriza por ser una zona tranquila, sin embargo no estamos exentos de eventos, y en el último tiempo veníamos muy bien en las estadísticas respecto de la incidencia de delitos de este tipo. Ya lo decía la familia, el mensaje debe estar puesto sobre el sistema judicial y las investigaciones que permitan dar con los delincuentes. No es posible, de verdad es intolerable para nosotros que después de 5 días de haber hecho denuncias no tenga la justicia ningún indicio que nos permita dar con quiénes son los responsables de estos eventos. Por cierto, estamos muy inmediatos a los eventos como para hacer conclusiones tan concretas, ¿no? Pero sí, todos los antecedentes para nosotros son muy importantes. Estamos dispuestos a monitorear la información que recopilemos, estamos conversando con todos nuestros vecinos y amigos para poder recopilar mayor información. Bueno, Nico, acá lo relevante es poder dar cuanto antes con los autores de este delito. Hay hechos que pueden ser de relevancia para la investigación, los otros episodios que han sido relatados, el momento en el que habrían ingresado a esta misma propiedad, a la parcela. Se suma además este hecho ocurrido durante la jornada de ayer, y por lo tanto hay que ver cómo avanza esa investigación en términos de poder reconstruir la ruta por la cual llegaron, por dónde escaparon, si es que hay cámaras de vigilancia en este camino, que es un camino interior. Luego probablemente tienen que haber ingresado a la ruta 68, y además escapan en el auto de propiedad de la misma víctima, por lo tanto puede haber algún registro ahí de pasos de pórticos, del TAC. Y lo otro, por tranquilidad para también. Que se puede llegar donde habrán escapado. Y por tranquilidad no solamente de la familia de Michael, sino de los vecinos. Ayer en la tarde, en Contigo en Directo, pudimos conversar con los vecinos. Ellos están muy intranquilos por lógica con todo lo que pasó, pero además porque sienten que pueden volver. Claro. O sea, ya han sido tan desafiantes estos delincuentes que en el fondo
creen que no tienen nada asegurado. Además, no hay carabineros para poner de punto fijo en ese lugar, ni tampoco seguridad municipal que pueda quedarse permanentemente resguardándolos. Por eso, hoy día es fundamental que los puedan atrapar cuanto antes, Nico. Y además lo decidió, Nico, que son, porque en algunos registros lo que se alcanzaba a ver, yo no sé si se pudo confirmar después que te lo consultaba ayer, se veía que estaban con algunas chaquetillas o chalecos antibalas, no sé si acaso finalmente eran algún tipo de protección que ellos tenían para estar preparados ante cualquier situación que se les pueda presentar a ellos. Sí, ayer también nos generaba ese interrogante, esta indumentaria que estaban utilizando los sujetos en el video. Lo consultamos a la Fiscalía y la Fiscalía nos mencionó que es parte de los antecedentes que están recabando, obviamente. Pero, obviamente, tratando de entender un poco, nos decían que posiblemente los sujetos no solamente iban bastante claros al lugar que estaban ingresando, sino que también planificados desde el punto de vista de conocer el entorno, las personas que estaban ahí. Y ahí nos decían, bueno, estamos en una zona rural, la gente acá muchas veces se dedica a la caza, tiene armas inscritas, y los sujetos quizás incluso iban preparados para enfrentarse con alguien. Afortunadamente eso no ocurrió, pero sin duda, a propósito de este hecho, los vecinos están preocupados. Ayer quedamos también atentos a lo que ya señaló el alcalde, que iba a tener una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, donde se iban a coordinar acciones para poder ahí coordinar también entre las policías, la seguridad municipal, poder generar un resguardo a este sector y obviamente todos los otros sectores ahí en la comuna de Curacaví. Bien, vamos a esperar, Nico, entonces qué antecedentes se van conociendo durante las próximas horas, medidas también que se puedan ir adoptando en ese mismo sector. Y vamos a ver si es que haya novedades en términos de poder identificar y detener a los autores de este delito. Muchas gracias, Nico. Que tenga buen día.